Ahora vamos a escuchar a Enrique Jan Villalba, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Itapúa, de Paraguay, egresó en el 2005. Hizo un máster en Ciencia del Suelo y es doctor en Ingeniería Agrícola en la Universidad Federal de Santa María de Brasil. Actúa en el sector privado como presidente y como director ejecutivo de la empresa Sustentap Agricultura de Precisión, que desarrolla la tecnología en el Paraguay desde el año 2008, cubriendo la región agrícola de todo el país. Enrique. Adelante. Ya sube Enrique pidiendo alargue. Sí, buenas tardes. Seguramente tiene más de 15 minutos. Adelante. Buenas tardes. Agradecer al equipo del INTA, Fernando, Ricardo, Susana, acá que está presente, a todos los amigos que me han invitado otra vez. Yo creo que ya estuve ya hace 2 años y ahora me toca nuevamente hablar de este tema y de Paraguay principalmente, específicamente, que está viviendo un momento muy importante de transformación en los últimos 5 años. Principalmente creo que se debe a que se disminuyó la corrupción en gran parte, ¿verdad? Se empezó a usar en forma un poco más eficiente los recursos, se creó una ley de transparencia que se está aplicando muy bien. Y bueno, vamos a correr entonces explicando un poco. Paraguay tiene mucha energía, tiene las 2 represas, Yacyretá con Argentina y Itaipú con Brasil, que es la mayor del mundo. Es número 1 en energía renovable, produce stevia, que es azúcar orgánica, el número 2 en el mundo, el tercer productor y exportador de yerba mate a nivel mundial, tiene la tercera mayor flota de barcazas, cuarto exportador de granos de soja, cuarto exportador de aceite, también de almidón de mandioca, está en el cuarto lugar, cuarto exportador de speller de soja, sexto productor mundial de soja, sexto exportador de maíz en el mundo, sexto exportador de carne. La carne en los últimos 4 años ha crecido muchísimo. Yo creo que se debe también al receso económico que ha tenido Argentina. El año pasado estamos actualmente en el puesto quinto en el mundo, le hemos pasado a Canadá y crecimos bastante en los últimos 4 años. También es sexto exportador de trigo. En los últimos 4 años tenemos el crecimiento económico de la región, Latinoamérica y el Caribe, mejor puntuado, en torno del 6%. En el 2017 también fue el mayor, de 4.2. Creo que por primera vez, cuando Argentina o Brasil de repente tenía algún problema, Paraguay siempre sufría el triple o 3 o 4 veces. Y en esta ocasión, en estos últimos 4 o 5 años, por primera vez creo que Paraguay de repente aprovechó esa situación de los países grandes, los hermanos mayores, y ha crecido económicamente. Ligado también a políticas públicas de desarrollo, ¿verdad? Tenemos el costo de energía eléctrica más baja de la región, ¿verdad? En lo que es impuesto también, Paraguay se destaca con un bajo cobro, ¿verdad?, que incentiva también la producción y el desarrollo. Tenemos una ley de incentivo a la inversión, que prácticamente todo proyecto que es analizado por un comité del Ministerio de Industria y Comercio, que tiene impacto, principalmente genera empleo y tiene impacto de desarrollo, se le libera todo tipo de impuestos. Entonces esto en los últimos tiempos ha generado muchísima inversión y muchísima fuente de trabajo. Se llama la Ley 6090, que es de incentivo a la inversión, donde el arancel a la importación es 0, el impuesto al valor agregado es 0, el impuesto a las remesas y pago al exterior en concepto de capital, intereses y comisiones es 0, y el impuesto al pago de dividendos y envío de utilidad al exterior también es 0. Eso también hace que en los últimos 5 años la agroindustria ha crecido muchísimo, porque ha entrado inversión, o sea, hemos captado mucha inversión extranjera, ¿verdad?, europea, asiática, que ha invertido en Paraguay.
Las condiciones naturales son aptas para la producción agrícola. 30-40% del Producto Interno Bruto está ligado al sector agropecuario. Promedio anual de lluvias de 1.200 milímetros. Así también la zona más productiva, que es la región oriental del Paraguay, donde están los mejores suelos para la producción, está contemplado por la subsuperficie por un acuífero muy importante, que es el acuífero Guaraní, donde vemos que tenemos un potencial muy grande de hacer irrigación, o sea, teniendo una energía muy barata y teniendo toda esa agua dulce abajo, tenemos un futuro muy grande para lo que es la seguridad alimentaria en esa área, ¿verdad?, de irrigación, fertirrigación, para tratar de, ¿por qué no?, duplicar nuestra productividad. Y también tenemos una población joven, la más joven también de la región, menor a 34 años, 73,7%, y eso hace que también la agricultura de precisión tenga mucha fuerza, yo creo, porque hay muchos jóvenes, ¿verdad? Y a los jóvenes son los más amigos hoy de esta tecnología. La superficie de siembra de cultivos es de 5.100.000 hectáreas, de los cuales 3.300.000 y moneda son soja, más de 1.009.000 hectáreas son maíz, seguido de trigo, que casi 500.000 hectáreas, y así caña de azúcar, 106.000, arroz, cerca de 150.000. Y tenemos otros cultivos también que es más característicos de la agricultura familiar, como algodón, mandioca, etc. El potencial de siembra del cultivo de soja, que es 3,3 millones de hectáreas, según un estudio que se hizo de la aptitud de los suelos, tenemos posibilidad de doblar eso en los próximos años, a llegar hasta 6,5 millones de hectáreas. Eso también podría contribuir un poco en lo que es seguridad alimentaria. Y en los últimos, si analizamos, ¿verdad?, de 1995 al 2015, cómo fue evolucionando la superficie de soja en el Paraguay, tuvo una tasa de 12% de crecimiento en la superficie, y los rendimientos no son muy altos en esos 20 años, principalmente porque los productores se concentraban mucho en expandir su área agrícola, o sea, teniendo áreas agrícolas vecinas, la mayor inversión, en vez de invertir de repente en corrección de suelo, fertilización, producir más en menos superficie, se invirtió mucho en comprar tierras y aumentar la superficie. Si analizamos los últimos 3 años, ese crecimiento de superficie ha tenido una tasa de 1,5%, o sea, ya ha disminuido, y los productores se están concentrando más en meter tecnología dentro de lo que ya poseen, y también el ingreso de mucho dinero, mucha inversión extranjera en los últimos 4 años, hizo que el valor de la tierra se triplique. Anteriormente valía $3.000, hoy una hectárea vale $10.000, $11.000, ¿verdad? Y eso hizo que la expansión también de productores paraguayos al menos disminuya, y que se invierta más de repente en un mejoramiento de suelo, en una corrección, en una enmienda, para obtener mayor productividad. Esa productividad, si analizamos las 3 últimas zafras de Paraguay, ya fue mucho mayor, fue de 2.890 kilos por hectárea, casi 30% más de lo que se estaba promediando acá entre 2006 y 2014, y eso es también ligado a que están metiendo tecnología, y mucho también ligado a las técnicas de agricultura de precisión, principalmente corrección de suelos, que es la entrada hoy de prestación de servicio en agricultura de precisión. Los suelos de Paraguay son suelos derivados de oxisol en su mayoría, tienen problemas, ¿verdad?, en muchos casos presencia de aluminio, que es tóxico y que se tiene que neutralizar con entrada de enmienda. Entonces se está invirtiendo mucho en los últimos años en eso. Desde el 2008 nosotros estamos trabajando con cooperativas. Una de ellas es la cooperativa Colonia Unida, que es la mayor allá del Paraguay, que prácticamente representa el 8 o 9%
producción agrícola del país, donde tenemos un programa de agricultura de precisión y mejoramiento de suelo. Se estima que 28% de la agricultura paraguaya mecanizada hoy trabaja con herramientas de agricultura de precisión y principalmente hace corrección de suelo con dosis variable. Así también la intensidad del muestreo de suelo es muy alta, en torno de cada 2 hectáreas se sacan una muestra de suelo y en algunos casos, en los últimos años, en superficies menores, principalmente parcelas más chicas, que tienen mucha variabilidad, tienen pendientes onduladas, se sacan cada 1 hectárea una muestra de suelo para hacer esa corrección de suelo, ¿verdad? Y las recomendaciones varían entre 2.000, 3.000 kilos de cal agrícola, un poco de potasio seguramente también, algo de sulfato de calcio, fósforo, y se hacen las correcciones. El mercado del fertilizante, en los últimos 5 años, con el ingreso de inversiones y así también con esfuerzo de inversionistas paraguayos, ha crecido notablemente. Hoy, si analizamos el año 2010, por ejemplo, teníamos 0% de producción nacional de fertilizante y hoy tenemos 68% de la industria nacional de fertilizante que actúa en el mercado de ese insumo, que es el insumo más importante dentro de nuestro costo de producción. Entre 30 y 40% del costo de producción de la agricultura paraguaya va lo que es nutrientes, ¿verdad? Sea correctivo de suelo o fertilizante. Y en eso también se hizo un gran esfuerzo y las leyes también que fueron creadas fueron importantes para que hoy Paraguay pueda regionalizar principalmente las fórmulas de fertilizante de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo al cultivo requerido, al requerimiento nutricional de cada especie, poder tener diferentes tipos de fórmulas bien regionalizadas. Las empresas de agricultura de precisión cayeron un poco también, en un principio fue una moda, había muchísimas, eso fueron quedando atrás muchas empresas que de repente no prestaban una asistencia técnica en forma responsable y se fueron consolidando empresas que tenían mayor estructura, mayor llegada, ¿verdad?, en el día a día con el productor. En Paraguay tenemos prácticamente todas las marcas de equipos de agricultura de precisión. Y entrando más, me dijo que tengo 5 minutos, entonces voy a entrar más en lo que es la seguridad alimentaria y la política de Estado para la agricultura familiar. La agricultura familiar que hoy está siendo atendida en el Paraguay es la agricultura familiar que estaba en extrema pobreza. Teníamos un índice de más de 30% de extrema pobreza que se ha bajado prácticamente 12 a 13% en 4 años. Un ejemplo que siempre muestro es el azul acá, es el cultivo de algodón y es el rojo el cultivo de soja, ¿verdad? Como llegamos a 500.000 hectáreas de algodón en 1991 y el productor de soja empresarial ya a mayor escala fue comprando las pequeñas áreas de los productores de algodón y eso hizo que muchos pequeños productores dejen su actividad y se dediquen a otra cosa. Muchos van para la ciudad, ¿verdad? Y se generan esos cinturones de pobreza. Entonces esa era una de las problemáticas que teníamos, que se perdieron muchos pequeños productores, principalmente menores a 10 hectáreas, que teníamos mucho en el Paraguay. Y otra situación problemática es la reducción del 35% de la agricultura familiar, mucho también ligado a la extranjerización de las tierras, ¿verdad? Venía capital de afuera, a lo mejor a veces de buena inversión de repente de multinacionales. Y otro problema que teníamos también, principalmente que se detectó con Brasil, que era el lavado de dinero, ¿verdad? Que creo que muchos políticos estaban metidos, que metían dinero en Paraguay para comprar tierra justamente para el lavado de dinero. Y ahora se está creando leyes también de un control más riguroso sobre eso, pero eso hizo que se perdiera mucha agricultura familiar. Entonces se creó un Plan Nacional de Desarrollo, justamente donde tenían 3 ejes estratégicos. Uno era reducción de pobreza y desarrollo social,
otro que es crecimiento económico inclusivo y otro de inserción de Paraguay en el mundo. Eso se lanzó en el 2013 y es el plan que tiene el país como política de Estado. Ahora hay un cambio de gobierno donde se está continuando, o sea, hay un compromiso de continuar con esa misma línea, pensando en el 2030, tratar de reducir a menos del 5% esa pobreza extrema. Y ahí tenemos uno de ellos, el programa más exitoso con el cual se le está atendiendo hace 4 años al agricultor familiar, se llama Sembrando Oportunidades, donde se hace entrega de insumos, asistencia técnica, mejoramiento de suelo para el pequeño productor, se dota de irrigación y así también se da infraestructura, principalmente canales de comercialización y seguridad en la comercialización del producto cosechado del pequeño productor. Y también el Ministerio duplicó, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería se duplicó, ¿verdad?, la inversión en innovación tecnológica para potenciar la producción agroganadera de las áreas menores a 5 hectáreas. Todas las familias, ¿verdad?, que tenían problemas por pobreza extrema eran prácticamente menores a 5 hectáreas, entonces el foco de atención fue específico a esa gente. Se entregaron, por ejemplo, más de 4.000 parcelas hortícolas, riego, irrigación, con un proyecto nacional del autoabastecimiento en productos hortícolas. Se creó un programa que se denominó PAGRO, donde se subsidió a más de 17.000 familias en corrección de suelo y fertilización, con herramientas ya de agricultura de precisión, ¿verdad?, de dosis variables para cada pequeña propiedad de 1 hectárea, 1 hectárea y media, 2 hectáreas, se ha puesto parcela a parcela dosis variables. Así también se creó un libro, ¿verdad?, donde bajo mi autoría se ha regionalizado la fertilidad de los suelos de los pequeños productores. Tenemos una plataforma online de trazabilidad de la agricultura familiar menor a 5 hectáreas. Tenemos también un sistema de asistencia técnica con herramientas de agricultura de precisión, donde hay expertos en entomología, fitopatología, suelo, que se manda la foto georreferenciada del pequeño productor, envía y se hace la recomendación, se le genera y se le envía un técnico, o sea, a través de ese aplicativo se regionalizan los problemas y se envía la asistencia técnica y la posible solución para estos pequeños productores. Hay un aplicativo también que a partir del año pasado está en vigencia, donde se manda a la nube toda la información de la agricultura familiar, de la pequeña propiedad que es atendida en las intendencias, en los municipios, en las gobernaciones, que serían las provincias, ¿verdad?, de Argentina. Nosotros llamamos gobernaciones, departamentos, ¿verdad? Entonces se tiene toda la información en un solo lugar de los municipios, del gobierno departamental, que sería la provincia, y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces se articula toda la asistencia técnica en un solo lugar, ¿verdad? Y se puede cargar toda la información con trazabilidad, con herramientas de sistema de información geográfica, a través de una plataforma donde los gobiernos pueden acceder con sus técnicos y el Ministerio de Agricultura ve en forma nacional, las provincias, los departamentos ven en forma departamental y el municipio ve todo lo que pasa dentro de su municipio, cómo se le asiste y cómo reciben los beneficios, los mapas de cosecha, la entrega de los productos. Algo muy, muy interesante. Y también tenemos un seguro agrícola que es para la agricultura familiar, que se lanzó el año pasado. Abarca primeramente unas 26.000 familias, donde lo que se quiere con esto es que si hay una inclemencia de sequía o granizo helada, se devuelva el 40% de la expectativa de productividad que tenía ese plan de producción del pequeño productor. ¿Y qué pasa con eso? Si pierde su cultivo por una inclemencia o un problema, se le devuelve el dinero para que vuelva a comprar, ¿verdad?, todos los insumos y que no se vaya, digamos, a la quiebra ese productor, ¿verdad? Y también eso es basado en herramientas de sistema de información geográfica, porque la expectativa de productividad se genera a través de un índice de degradación de suelo, donde se calcula a través de pesos que se le da a la precipitación de la zona, a la escorrentía que está ligado a la pendiente, la materia orgánica, la textura del suelo, fósforo, potasio, calcio, magnesio,
la clase, la aptitud de suelo que tiene esa región y si es una zona de alto valor ligado a la soja, porque la soja es un cultivo que está en toda la región. Entonces, cuando tiene mayor cobertura de cultivo de soja, tiene un mayor valor económico de esa región y tienen un punto, y en base a eso se le asegura con diferentes expectativas de productividad al pequeño productor y se asegura de que ese productor no se vaya a la quiebra o deje de producir o entregue su tierra a un sojero empresarial, por ejemplo, y deje su proyecto. Es un ejemplo del mapeo de degradación de la zona donde está la agricultura familiar de Paraguay, y este es un departamento donde en base a eso la zona verde es la que tiene mayor expectativa de producción y la zona anaranjada la que tiene mayores problemas de degradación, y lógicamente en base a eso se calcula el seguro. Este también es un proyecto que hace 2 años está funcionando a través de una inversión muy grande, que es la mayor alcoholera de Sudamérica hoy, donde 10.000 familias se instaló esto en la región más pobre del Paraguay, que es el departamento de San Pedro, donde había una problemática social muy grande, y hoy están 10.000 familias de pequeños productores haciendo zafra y safriña de maíz, y está asegurado la ruta de comercialización de los productos de esos pequeños productores. 10.000 familias que estaban en situación de pobreza, hoy plantan híbrido de maíz y tienen toda la atención del gobierno, y están produciendo por hectárea, se le está quedando en torno de $1.500 a $1.800 libre al pequeño productor, y eso hace que pueda salir de esa situación mala en la que estaba viviendo. Este programa que le estaba comentando fue premiada el año pasado como el proyecto del año en un concurso que hacen las Naciones Unidas, y con 85 países que están en vía de desarrollo. Cada país le manda su proyecto de combate a la pobreza, ¿verdad? Y Paraguay fue premiado y fue el primer país en Sudamérica que ganó el premio de las Naciones Unidas como mejor proyecto al combate a la pobreza. Y bueno, algunos desafíos para finalizar que tenemos: mayor precisión en el aspecto agronómico. Hay algunas cosas que tenemos que mejorar con investigación, con consultoría, y en los programas también de apoyos del gobierno tenemos que ser más finos con el diagnóstico, las dosis, fuente, momento, trabajar mejor en lo que es fertirrigación. Tenemos la reestructuración de nuestra carta orgánica, es algo pendiente para crear programas específicos ligados a agrotecnología, agricultura de precisión, y como política de Estado, todo lo que es trazabilidad genera transparencia, y cuando hay eso se va dejando de lado la corrupción. Nosotros tenemos apoyo bueno del gobierno hoy para estos tipos de aplicativos que generan georreferencia, trazabilidad, que acumulan la información, y es una oportunidad muy interesante de usar esa herramienta para generar transparencia dentro del gasto, ¿verdad?, que se hace en el Ministerio de Agricultura. Apoyo financiero del Gobierno Nacional. Tenemos el desafío de reducir las tasas de intereses para implementar tecnología en el sector rural productivo. Eso yo creo que va a ayudar a la seguridad alimentaria. Y también el desafío de tener mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales. Principalmente tenemos energía casi gratis, tenemos el acuífero guaraní, que es el agua, tenemos suelos que tienen algunos problemas, pero que pueden ser manejados y corregidos para producir mayor cantidad de alimentos en menor superficie, que es una de las filosofías de la agricultura de precisión, y con eso erradicar, ¿verdad?, la pobreza y generar lo que tanto buscamos, que es la seguridad alimentaria. Muchas gracias por la atención.